¿Cómo es posible saber a qué voces debemos escuchar y creer? Andar por la vida con luz prestada. La voz a la que deben aprender a prestar atención es la voz del Espíritu. En sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Estos son los mayores de todos los dones de Dios. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Feliz día de reposo para todos ustedes y feliz semana. Empezamos este club de lectura del día de hoy, que trae incluido la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor, Walter Posada. Veremos esta lección desde el día 5 de junio, o sea, desde mañana lunes, hasta el próximo domingo 11 de junio. Estudiaremos los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, en la medida en que nos lo permita el tiempo. El título de esta clase, según el manual de Ven, Sígueme, de donde tomamos esta lección, es Permaneced en mi amor. Y quiero iniciar esta clase, esta lección virtual el día de hoy, con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo sientes, hermano o hermana, la paz que da Jesucristo a través de su Espíritu Santo? Me gustaría que pudieran comentar y dejar todos sus comentarios aquí abajo durante toda la clase y durante toda la semana, y que ojalá puedan compartir esta lección dando un like o una carita o una sonrisa en Facebook, y puedan compartirla en sus grupos y en sus redes sociales. Igualmente, recuerden que terminada esta lección tendremos el Ven, Sígueme Express con Liz Posada, y también hoy domingo, o todos los domingos a las 7 de la noche, tenemos para todos ustedes una hermosa charla dominical que compartimos, donde tratamos estos asuntos de manera más fresca, pero aún más profunda. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Qué placer estar con ustedes hoy en día de reposo, aquí con ustedes, al salón de clases de Ven, Sígueme, con su servidor y hermano Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Bienvenidos. Y tomo para la introducción de esta clase algunas palabras del Manual de Institutos de Jesucristo, su vida y su obra, y la de sus apóstoles. En estas últimas horas de su vida terrenal, Jesucristo habló a los apóstoles en cuanto al amor y oró al Padre por ellos para que fueran uno. Las multitudes habían vitoreado su entrada a Jerusalén como la entrada de un rey, y gritando hosanas con la esperanza de que Él los librara de sus opresores. Eso era lo que ellos esperaban de Él. Pero ahora, mientras el Salvador estaba sentado a la mesa, instruía a quienes habían sido llamados y elegidos de entre el mundo. El Sanedrín hacía sus planes para llevar a cabo la muerte y trataba de disminuir su popularidad
entre las masas, entre el pueblo. Y al final, Cristo estaría solo y las multitudes se apartarían de él. Nadie, aún los que lo amaban más, dormían. Nadie alabaría su sufrimiento en Getsemaní, donde solo, olvidado y sin la pompa de las multitudes, obtendría una victoria infinita, mucho más grande que la derrota de Roma. Pero ahora dirigía su atención a aquellos a quienes amaba. De hecho les dice, pero ahora voy al que me envió. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero ¿en qué forma, mis amados hermanos y hermanas, el pesar se puede convertir en gozo? Es significativo en este momento de la vida de Jesucristo recordar que el Salvador no dejó sin consuelo a sus apóstoles. Él les aconsejó que miraran hacia el futuro, hacia la época en que lo verían de nuevo. Les enseñó en cuanto al Padre y acerca del Espíritu Santo, los tres miembros de la Trinidad. Ese Espíritu Santo que testifica de Él y que guiaría a todos los que lo siguieran hacia la plenitud de la verdad. Este Consolador también les daría la paz de la cual Él habló, una paz que soportaría toda la tribulación de un mundo tenebroso y solitario. El don del Espíritu Santo siempre ha estado al alcance de los discípulos fieles. Y aquí viene una promesa maravillosa. El don del Espíritu Santo siempre ha estado al alcance de los discípulos fieles de Jesucristo. Así que, ¿qué les parece si empezamos con los principios de esta semana? El principio número 1 de esta semana nos enseñará que demostramos nuestro amor por Jesucristo, por nuestro Salvador, al guardar sus mandamientos. Es así de claro. Si yo amo al Salvador, yo guardo sus mandamientos. El segundo principio es interesante. El Espíritu Santo me ayuda a cumplir mi propósito como discípulo de Jesucristo. Me guía, me orienta, me da la luz que necesito para desempeñarme en todo lo que el Salvador me pide. El principio número 3 de esta semana nos enseña que conforme permanezcamos en Jesucristo, daremos buen fruto. ¿Quién no quiere eso? Ese principio es un principio hermoso que trataremos en esta lección. El principio número 4 es que Jesucristo intercede por sus discípulos de la misma manera que lo hará delante del Padre por cada uno de nosotros. Y terminamos esta lección con el principio número 5, y ese principio nos enseña que el Padre y Jesucristo, su Hijo, están unidos de una manera perfecta. Así que iniciemos de una vez con el principio número 1 de esta clase. Y ese principio es como los principios que se encuentran en las Escrituras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Demuestro mi amor a Jesucristo al guardar sus mandamientos. Y al leer Juan 14 y el capítulo 15, uno puede ir anotando todas las veces que aparece la palabra amor y mandamientos en estos dos capítulos. Me gustaría, si pueden, hagan este ejercicio en sus casas. Vamos a ver cuántas veces se repiten esas palabras, pero para eso, más juiciosamente de marcar cada una de estas palabras, veamos lo que son los mandamientos. Los mandamientos son las leyes y los requisitos que Dios ha dado a todo el género humano, ya sea individual o colectivamente. El guardar los mandamientos traerá a las personas obedientes las bendiciones del Señor. ¿Y qué es la palabra amor según la guía de las Escrituras? El amor a Dios comprende la devoción, adoración, reverencia, ternura, misericordia, perdón, compasión, gracia, servicio, gratitud y bondad. El máximo ejemplo del amor de Dios hacia sus hijos se encuentra en la expiación infinita de Jesucristo. Así que, ya sabiendo los significados de esto, quiero dejarles una tarea. Cada una de estas palabras, en sus formas o en sus capítulos, deben ser marcadas por ustedes al leer estos capítulos de esta semana. Márquenlos, por favor, y tengan en cuenta qué aprenden del Salvador sobre la relación entre el amor y los mandamientos, y qué otras palabras y frases encuentran en relación con el amor en estos capítulos. Mediten, mis amados hermanos y hermanas, cómo ha influido el amor del Salvador en su vida. Eso sería muy interesante. Vamos con el principio número 2 de esta lección. Y ese principio número 2 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestros propósitos como discípulos de Jesucristo. Debe haber sido desgarrador para los discípulos oír que su tiempo con el Salvador casi había terminado. Asimismo, debe haberles preocupado cómo iban a continuar sin Él. Él los guiaba, Él los alumbraba, les marcaba el camino. En Juan, los capítulos 14 al 16,
Si buscamos lo que el Salvador les dijo a sus discípulos, podemos tranquilizarnos, aún nosotros. Seguramente, mis amados hermanos y hermanas, hablando de doctrina, esta es una de las cosas más importantes que el Salvador enseñó acerca del Espíritu Santo. Y está en los siguientes versículos en Juan. En el capítulo 14, el versículo 26 nos dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, y uno podría preguntarse, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? Porque no hay un momento en que se diga que se puso las manos sobre ellos y se les confirió el Espíritu Santo. El presidente Joseph Fielding Smith, en su libro Respuestas para Preguntas del Evangelio, nos enseña en qué momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Él dice lo siguiente: los discípulos de Jesucristo no recibieron el don del Espíritu Santo mientras Él estuvo con ellos. La razón de esto, en parte, al menos, se debió al hecho de que ellos tenían consigo la guía y las enseñanzas del segundo integrante de la Trinidad, Jesucristo mismo, el Salvador. Mientras estuvo con ellos, no hubo ocasión en que no tuvieran la compañía del Espíritu Santo. Antes de irse, el Salvador les prometió que enviaría al Consolador o al Espíritu Santo. También en Juan, en el mismo versículo 26, pero en el capítulo 15, encontramos lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Sobre esto, también el presidente Smith nos enseña lo siguiente: el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, en la misma semejanza de Dios y el Padre, y en otras palabras, es una semejanza del Padre y del Hijo. Su misión es instruir e iluminar la mente de aquellos que, mediante su fidelidad, han obedecido los mandamientos del Padre y del Hijo. Él da testimonio de la verdad, vivifica la mente de los que han hecho convenios y les revela los misterios del reino de Dios. Literalmente es un mensajero especial del Padre y del Hijo y efectúa su voluntad. Me encanta a mí personalmente en esta cita las palabras instruir, iluminar la mente, y de hecho luego se repiten también: vivifican la mente de los que han hecho convenios y revela los misterios de Dios. Hablando desde un punto netamente espiritual, mis amados hermanos y hermanas, tener el Espíritu Santo con nosotros es una bendición incalculable. Testifico que tenerlo nos trae paz. Nosotros a través del Espíritu podemos conocer los misterios de Dios, todas las cosas. Y de hecho, hablando desde el punto de vista temporal, ¿se imaginan ustedes cómo un hombre o una mujer fiel, santo de los últimos días, fiel a sus convenios, puede ser bendecido con revelación y con las visiones que le da el Espíritu Santo sobre su vida, para su porvenir, sobre su familia? Esto realmente me parece fabuloso. Cada uno, de manera personal, seguramente ha oído muchas veces en clases o en discursos, o incluso en las conferencias, decir cómo se escucha la voz del Espíritu, cómo podemos escuchar cada uno la voz del Espíritu de una u otra manera. Pero finalmente, ¿entendemos lo que eso significa? ¿Sabemos cómo podemos participar de esa bendición celestial? Me gustaría compartir con ustedes una historia que encontré también en un manual de instituto antiguo, y quiero compartirla con ustedes porque creo que nos puede aclarar mucho sobre este concepto de cómo escuchar al Espíritu Santo. Gordon mantenía una lucha interna. Él había oído a su padre muchas veces dar testimonio en cuanto a la influencia dulce y apacible del Espíritu Santo. Pero Gordon mismo sentía que nunca se había siquiera acercado a tener la compañía de ese Espíritu. Se preguntaba muchas cosas y eso lo deprimía. ¿Había algo malo? ¿Algo diferente en cuanto a él que significaba que no podía tener la misma calma y seguridad, la misma paz que poseía su padre? Estaba tratando de llevar una vida buena, pero ¿había algo que le faltaba? ¿Algo que había dejado de ver y que le impedía que él obtuviese lo que tenía su padre? Y la pregunta que más lo perturbaba era esta: ¿lo estaba guiando mal su padre? Esta última idea siempre se desvanecía porque Gordon estaba convencido de que su padre sabía. Era así de sencillo.
Había vivido en la casa de su padre, lo había oído hablar, había observado su vida y su ejemplo. Una noche, Gordon oyó que su padre hablaba por teléfono con alguien y le decía: «Bien, yo sé que las cosas se resolverán, de manera que no nos preocuparemos más». Tan pronto como su padre dejó el teléfono, Gordon preguntó: «Papá, ¿cómo lo sabes? Este es un mundo variable, inestable. ¿Cómo puedes pretender saber algo con tanta seguridad?». Sorprendido por la explosión de Gordon, el padre vaciló y luego respondió tranquilamente: «Gordon, simplemente lo sé». Entonces, como percibiendo la lucha interna del hijo, el padre añadió: «Y Gordon, tú puedes saberlo igual que yo, si es que quieres». «Pero papá», interrumpió Gordon, con un tono de voz más alto de lo necesario, «he vivido bien, he orado, y por más que he tratado, no he tenido visiones ni sentimientos especiales de consuelo. No me siento seguro de nada. ¿Hay algo que no anda bien conmigo?». «No, Gordon, no hay nada malo contigo. Y te repito, tú puedes tener esa paz y seguridad de la cual hablas, pero debes estar dispuesto a pagar el precio que se requiere. Debes tener paciencia, pues la compañía y la paz del Espíritu no vienen fácilmente. Debes vivir los mandamientos y obedecer los convenios que has hecho como poseedor del sacerdocio. Además de estas cosas, debes orar fervientemente y estudiar con diligencia en cuanto a Jesucristo y su iglesia, pues el Espíritu Santo no vendrá sencillamente para divertirte o para satisfacer tu curiosidad, pero Él te ayudará a desarrollar una relación con tu Redentor si tus esfuerzos son incesantes y tu deseo sincero». Y el padre continúa diciéndole: «Ahora, Gordon, no te desanimes. Busca, llama, estudia, ora, sé obediente y recibirás la paz y la apacible seguridad que deseas». Los meses pasaron después que Gordon comenzó su búsqueda. Estudió y oró con todo su corazón. Leyó en el Nuevo Testamento, muchas veces incluso hasta muy entrada la noche, el relato de la vida de Jesucristo. Oró y sinceramente trató de vivir y actuar como Cristo lo había hecho. Y apaciblemente entró en su corazón la tan anhelada paz y seguridad de la realidad del Salvador. Su padre sabía realmente y ahora Gordon también sabía. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, recordando la pregunta que hicimos al comienzo de esta lección, podríamos nuevamente preguntarnos y analizar de manera personal: ¿cómo siento yo la paz que el Salvador da y que el Espíritu Santo hace reposar en mi corazón? ¿Cómo puedo yo, personalmente, escuchar la voz del Espíritu? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo como una participación personal suya y como un testimonio indeleble de lo que ustedes sienten acerca del Espíritu Santo. Muy bien, y podemos conectar esta hermosa historia de Gordon y su padre con el tercer principio que veremos esta semana. Y ese principio se encuentra en el capítulo 15 de Juan, los versículos del 1 al 8, y nos enseña que conforme permanezcamos en Cristo, daremos buen fruto. ¿Qué creen que significa permanecer en Cristo? Mis amados hermanos, ¿qué frutos indican que cada uno de ustedes, tu hermana, tu hermano, permaneces en la vid, la cual representa a Jesucristo? Podríamos colocar un ejemplo o una analogía que es muy utilizada en clases y cientos de discursos sobre un gran árbol que representa a Jesucristo, al cual todos pertenecemos como miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia somos como las ramas y las hojas de ese árbol robusto, de ese árbol gigante. Estamos plantados o metidos en ese árbol, pero eso por sí solo no nos salva. Si no recibimos alimento, nutrición por la savia, el poder que nos sostiene y que viene de Cristo, el cual es el tronco, cuyo poder de sostén es llevado a los miembros mediante el Espíritu Santo, solamente cuando nos hacemos dignos de recibirlo, entonces nosotros, igual que las hojas, nos marchitaríamos, caeríamos como las hojas secas en el otoño. El presidente John Taylor dijo lo siguiente sobre esto de la parábola del árbol, esa parábola que tanto utilizamos: «Como santo cada uno de vosotros, dice,
Creo entender mi deber y lo estoy realizando muy bien. Tal vez sea así. ¿Veis la pequeña ramita? Es verde, florece y es la misma representación de la vida. Soporta su parte y porción en el árbol y está conectada con el tallo, las ramas y la raíz. Pero, ¿podría el árbol vivir sin ella? Sí podría. Ella no tiene necesidad de alardear ni pavonearse y decir: cuán verde luzco y cómo florezco, qué posición tan eminente ocupo, cuán bien actúo y estoy en el lugar apropiado y haciendo mi parte. ¿Podríais actuar sin la raíz? No. Vosotros ocupáis vuestro lugar en el árbol, y así es con este pueblo. Cuando están haciendo su parte, cuando están honrando sus llamamientos, viviendo su religión y andando en obediencia al Espíritu del Señor, tienen una parte de su Espíritu para que les aproveche. Y mientras que son humildes, fieles y diligentes, y observan las leyes y mandamientos de Dios, ocupan su posición adecuada en el árbol. Están floreciendo. Los brotes, las flores, las hojas y todo lo que los rodea está bien y forman parte del árbol. Qué hermosa analogía esta y también explicada. En los versículos de Juan 15, del 4 al 7, se nos habla de algo importantísimo que tiene que ver con la palabra permanecer. Permanecer al lado de Cristo, producir fruto al lado de Cristo, ser parte de Cristo, permanecer en Cristo. Tras indicar que la palabra permanecer tiene connotaciones de cometido y de devoción, el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, a quien amamos tanto y esperamos que ya esté mucho mejor, enseñó lo siguiente sobre esto. En este contexto, la palabra significa quedarse, pero quedarse para siempre. Vengan, pero vengan para quedarse. Vengan con convicción y perseverancia. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Testifico que esa es la verdad de Dios. Cristo es todo para nosotros y debemos permanecer en Él de manera permanente, continua, firme, para siempre, para que el fruto del Evangelio florezca y bendiga nuestra vida. Debemos ceñirnos con firmeza a Él, el Salvador de todos nosotros, así como a su iglesia que lleva su santo nombre. Él es la vid, que es nuestra fuente verdadera de fortaleza y la única fuente de vida eterna. En Él no solo perseveraremos, sino que también prevaleceremos y triunfaremos en esta santa causa que nunca nos fallará. Qué maravillosas palabras, mis amados hermanos y hermanas, de dos profetas del Señor que nos invitan a vivir para hacer realidad en nuestras vidas estas promesas. Incluso hace muy poco tiempo se nos volvió a repetir esto de la pertenencia, de pertenecer al árbol, a la iglesia, por medio del elder Christofferson, también del Quórum de los 12 Apóstoles, nos enseñó esa doctrina de pertenecer. Que Dios nos ayude a todos para que permanezcamos en Cristo, en su Hijo, y en Él demos buen fruto. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, puede evaluar su propia vida y tal vez podríamos hacer una lista pequeña, no demasiado larga, para que no perdamos nuestra humildad. ¿Qué frutos buenos creemos que hemos dado durante el tiempo que llevamos en la iglesia? Tal vez lleves 1 año, 6 meses, 5 años, 10 años, 20, 30, 40. ¿Qué frutos buenos hemos dado junto a ese gran árbol que es nuestro Salvador Jesucristo? Pueden hacer esa lista e incluso compartirla como parte de sus actividades para la noche de hogar. El principio 4 de esta lección se encuentra en Juan 17. Jesucristo intercede por sus discípulos y, bueno, de la misma manera lo hace por nosotros. Luego de haber dado el discurso durante la Santa Cena, Jesús le dice a todos sus discípulos: levantaos, vamos. Cantaron un himno y los llevó a los 11 apóstoles al Monte de los Olivos. La silenciosa procesión pasó por uno de los portones al oeste del templo y luego descendió a una pequeña cañada llamada Kidrón y siguió ascendiendo hasta la colina del Monte de los Olivos, donde el Salvador expiaría los pecados por todos nosotros. Allí Jesucristo explicó en otro discurso dirigido a los apóstoles su relación con ellos y comparó la misma vida de Él a una vid y a sus ramas.
Mandó a los discípulos que lo amaban que se amasen también unos a otros. Luego les dio más explicaciones en cuanto al Espíritu Santo, al Consolador, y explicó que era necesario que Él los dejase. Entonces me imagino con una tristeza total de su parte y también de parte de sus apóstoles, les habló de una manera franca y asertiva sobre su muerte, lo cual hizo que muchos de sus apóstoles declararan, como dicen las Escrituras: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría haces. Creemos que has salido de Dios. Entonces el Salvador ofreció su gran oración de intercesión ante el Padre en bien de sus discípulos. Las palabras de Jesucristo están registradas en ese capítulo 17 y se conocen, mis amados hermanos, como la oración intercesora. Incluso otros apóstoles y eruditos de la iglesia, como James Talmage, han llamado esta oración la oración sumo sacerdotal, al ser Jesucristo el primero y el más grande sumo sacerdote. En esa oración, Jesucristo oró por sus apóstoles y por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Eso significa que Él estaba orando por cada uno de nosotros. Y mis amados hermanos y hermanas, ¿qué pidió Jesús al Padre en favor tuyo y de todos nosotros, de todos los demás santos? ¿Qué nos enseña eso acerca de lo que siente el Salvador por cada uno de nosotros? Esta oración también enseña verdades profundas y eternas. Me gustaría que, si pueden, en sus cuadernos o en sus apuntes, pudieran tomar notas sobre lo siguiente. Hablemos de la oración. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesucristo sobre eso? Cuando hablamos de esta oración que hizo nuestro Salvador por nosotros, por sus discípulos y por cada uno de los santos de los últimos días y sus hijos en el mundo, podemos aprender muchas cosas. Pero ahora remitámonos al antiguo Israel para dar un poquito de contexto. Y luego miremos 3 cosas que aprendemos acerca de la oración que hizo el Salvador. Una vez por año, el sumo sacerdote que presidía en el antiguo Israel entraba al lugar santísimo, al lugar más sagrado dentro del tabernáculo. Allí realizaba ciertos ritos relacionados al día de la expiación, un día apartado para la contrición nacional y para que el pueblo se humillase. Habiéndose lavado y vestido con lino blanco, presentaba ante el Señor un buey y 2 cabritos como ofrenda por los pecados y un carnero como ofrenda quemada en bien de sus pecados y los del pueblo. El papel del sumo sacerdote era el de mediador o uno que intercedía ante el Señor en beneficio del pueblo. Su papel, naturalmente, era una representación de la gran función de mediador por parte del Salvador en bien de todos nosotros. Ahí hay un símbolo de la vida de Cristo, una sombra de la vida de Cristo que tenemos que rescatar. Todo Israel, desde la antigüedad, se había preparado para este momento, y aunque no lo entendían en la presencia de Jesucristo, Él estaba ahí para cumplir no solo la parte cultural e histórica, sino también las profecías hechas por los profetas y siervos del Señor. De este modo, cuando Jesucristo oró al Padre por todos los que creían en Él, lo hizo como nuestro intercesor o el gran sumo sacerdote. La oración que ofreció en esta ocasión tenía 3 partes diferentes. En la primera parte, que la podemos encontrar en Juan, de los versículos 1 al 3, Él se ofreció a sí mismo como el gran sacrificio. Su hora había llegado. La siguiente parte de la oración está en los versículos 4 al 19. Fue un informe reverente dirigido al Padre en relación a su misión terrenal. Aquí encontramos una gran lección. Aún al término de su vida, el Salvador dio un informe a su Padre. Como cada uno de nosotros debe dar un informe a sus líderes locales de lo que hace, y algún día rendirá cuentas en un informe también a nuestro Salvador Jesucristo por las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. Y la última parte de esta oración se encuentra en Juan 17 también, en los capítulos 20 al 26. Y aquí intercedió no solamente por los 11 apóstoles presentes ahí en el jardín con Él, sino por todos los que crean en Él, por la palabra de ellos, a fin de que todos lleguen a una unidad perfecta, la cual era en Cristo, así
como Cristo es en el Padre. De este modo, todos serían perfectos y el mundo creería que el Padre había enviado a su Hijo. Aquí me gustaría, mis amados hermanos y hermanas, compartirles mi testimonio del gran amor que siento por parte de nuestro Salvador Jesucristo. En estos momentos de agonía, de tristeza, de dolor aún hasta la muerte, de sentimientos de dejar a esos que amaba, a sus hijitos, esos 11 apóstoles que tanto habían confiado en Él, aún dejando sus redes y sus trabajos, sus familias para seguirle. Él oró por ellos. De la misma manera, hoy día Él intercede por cada uno de nosotros ante nuestro Padre Celestial. Él seguramente, a menudo, le rinde informe al Padre y le comenta cómo van nuestras cosas, cómo estamos saliendo en esta vida de tristeza, de tribulación, de frustración incluso. Seguramente nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador están atentos de nuestras cosas y sus sentimientos más elevados llenan sus corazones por cada uno de nosotros. Yo sé sin duda, porque lo he sentido así, que tanto Jesucristo, nuestro Salvador, como nuestro Padre Celestial nos aman tanto que están dispuestos a todo por nosotros. Han creado un plan en el cual han mandado al tercer miembro de la Trinidad, al Espíritu Santo, a que nos acompañe para poder iluminarnos el camino de regreso a ellos. Ese es el plan de salvación. Y por eso oraba el Salvador, aún antes de su muerte, por cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, y pasamos con estas palabras al principio número 5 de esta lección de Ven, Sígueme del día de hoy y de esta semana. Vuelvo a invitarles, hermanos, estos capítulos son muy importantes, Juan del 14 al 17. Si pueden, léanlos en familia. De pronto, durante 1 o 2 noches, saquen las escrituras y compartan en familia. Seguramente se van a llenar mucho con estos versículos. El quinto principio de esta clase es que la relación del Salvador con su Padre es una relación de unidad. En Juan 17:3 se nos enseña una de las doctrinas más importantes y necesarias para nuestra salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántas veces repetí esta escritura en la misión? ¿Cuántas veces ustedes las han repetido en clase, en sus propios hogares, en discursos? Esta es una de las doctrinas más importantes que podemos tener como santos de los últimos días. El Elder Bruce R. McConkie nos enseña lo siguiente sobre este pequeño versículo, pero importante para que pasemos de ser tan solo oidores a conocedores de Cristo y de nuestro Padre. Él dice lo siguiente: conocer a Dios en aquel sentido pleno que nos permitirá obtener la salvación eterna significa que debemos saber lo que Él sabe, gozar de lo que Él goza, experimentar lo que Él experimenta, en el lenguaje del Nuevo Testamento, ser semejantes a Él. Pero antes de poder ser semejantes a Él, debemos obedecer aquellas leyes que nos permitan adquirir el carácter, las perfecciones y los atributos que Él posee. Y antes de poder obedecer estas leyes, debemos aprender cuáles son. Debemos aprender de Cristo y de su Evangelio. Debemos aprender que la salvación fue y es y ha de venir en y por la sangre expiatoria de Cristo, el Señor Omnipotente. Debemos aprender que el bautismo bajo las manos de un administrador legal es esencial para la salvación y que después del bautismo debemos guardar los mandamientos y seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo una esperanza resplandeciente y amor hacia Dios y hacia todos los hombres, como lo enseña Nefi en el libro de Mormón. Me gustaría también, hermanos y hermanas, en este momento, compartir con ustedes de la fuente de Scripture Plus el siguiente comentario del Elder James Coolmore. Él dijo lo siguiente: creo sinceramente que nuestra fe en Dios, nuestras obras de rectitud y nuestra sinceridad de propósito están muy determinadas por nuestro concepto y comprensión de Dios. Si, como la joven que intenta dibujar a Dios, no puedo visualizarlo, si no lo conozco realmente,
¿Cómo puede ser fuerte mi fe en Él? ¿Cómo puedo orar realmente a alguien que no conozco? Es realmente vida eterna conocer a Dios, que es un ser personal, que es el Padre de nuestros espíritus, que somos sus hijos, que se preocupa por nosotros, que hay un plan significativo en el que podemos recuperar su presencia y tener vida eterna con Él. Qué hermosas palabras, mis amados hermanos y hermanas. Y si continuamos con este principio, podemos ver literalmente cómo ese conocimiento nos lleva a otra doctrina poderosa. Jesucristo y el Padre se unen de una manera perfecta. En los versículos de Juan 17 podemos ver la unidad perfecta entre Cristo y el Padre y cómo ellos desean que nosotros hagamos parte de esa misma unidad eterna. Es increíble, ¿se imaginan? Vivir uno siempre con Jesucristo y con el Padre y en la compañía del Espíritu. En Juan 17, en los versículos 11, 21 al 23, en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué hermosos versículos, nuevamente son poderosos, me llenan el corazón estos versículos. Y esta semana, mis amados hermanos y hermanas, en el Club de Lectura vamos a leer un poderoso discurso, un hermoso discurso del Elder Quentin L. Cook llamado Prepárense para encontrarse con Dios. Quiero extraer un pequeño fragmento de él y compartirlo con ustedes sobre esto de la unidad, sobre esta doctrina tan importante. El Elder Cook dice lo siguiente: en lo que se refiere a la unidad, el Salvador declaró: si no sois uno, no sois míos. Sabemos que el espíritu de contención es del diablo. En nuestros días, el imperativo bíblico para la unidad se ignora en gran medida y para muchas personas el énfasis está en el tribalismo, a menudo basada en el estado, el sexo, la raza y la riqueza. En muchos países, si no en la mayoría, las personas están profundamente divididas sobre cómo vivir. En la Iglesia del Señor, la única cultura que cumplir y enseñar es la cultura del Evangelio de Jesucristo. La unidad que buscamos es ser unificados con el Salvador y sus enseñanzas. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, les pregunto, ¿qué significan estas cosas para nosotros? Podríamos pensar en un momento, por ejemplo, en nuestras relaciones con nuestras esposas, nosotros los hombres, ustedes hermanas, con sus esposos, u otras personas de su familia, con los miembros del barrio y con otros cristianos. Y también podemos preguntarnos, ¿cómo puedo esforzarme por lograr esa clase de unidad que Jesús tiene con el Padre y que me invita a que yo también viva? El presidente Eyring de la primera presidencia enseña lo siguiente también sobre la unidad en Cristo. Él no puede concedernos ese deseo a cada uno de manera individual, porque sería ilógico, ¿no? ¿Cómo logro unidad conmigo mismo? La unidad se logra con otros. El gozo de la unidad que tanto desea concedernos no va solo. Debemos buscarlo y ser dignos de él junto con las demás personas. Por lo tanto, no es de sorprender que Dios nos inste a reunirnos para bendecirnos. Él quiere que nos unamos en familias. Ha establecido clases, barrios y ramas y nos ha mandado que nos reunamos a menudo. En esas reuniones que Dios ha designado para nosotros, yace nuestra gran oportunidad. Podemos orar y trabajar para lograr la unidad que nos traerá gozo y multiplicará nuestro poder de prestar servicio. Esa unidad, vuelvo y repito hermanos, como dice el presidente Eyring, no se logra solos, se logra en compañía de otros. Y unidos todos hacemos el cuerpo de Cristo. Mi invitación, hermanos, al terminar esta clase y para esta semana, es que piensen en cómo pueden estar más unidos como familias y de esa manera seguir el ejemplo de Cristo con nuestro Padre y su mandato de ser uno. También me gustaría dejarles esta actividad. Si pueden en su noche de hogar,
Cada uno de ustedes cante un himno diferente, una estrofa, cada uno, de su himno favorito. Uno, los que sean los miembros de la familia. Pero cántenla al mismo tiempo. Dios bendice a tus hijos, Padre Dios inspiración, y pues quisiera motivarles a buscar. Se darán cuenta de algo, aunque los himnos de Sión que están en nuestro himnario son hermosos, si los cantamos todos a la misma vez, no se escucha bien. Ahora, después de hacer esa actividad, canten un solo himno, todos, a una sola voz. Deja que el Espíritu te enseñe la verdad, testifique de Jesús y te guíe en santidad. Hay unión ahí. Les invito a que hagan esa actividad y podrán entender la unidad que trae Cristo y que es rodeada y colmada por su Santo Espíritu. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por desear estudiar el Ben Sígueme. Nuestros profetas, nuestros apóstoles, nuestras presidencias de área, nuestros presidentes de estaca y obispos están muy preocupados porque estudiemos el Ben Sígueme. De mi parte, yo les felicito a ustedes por la disposición que tienen de estudiarlo conmigo y también de compartirlo con otras personas que tal vez no son tan de leer, pero sí pueden escucharlo o verlo a través de un video. Les recuerdo que esta clase es tomada de la lección del manual de Ben Sígueme, así que pueden estar tranquilos. Utilizamos otros recursos de las escrituras, de los manuales de institutos y de Scripture Plus, que son fuentes aprobadas y autorizadas por la Iglesia, sugeridas por la Iglesia. Mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por su compañía. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a Jesucristo. Mi testimonio de que es real este Evangelio y que podemos algún día llegar a ser como Él, perfectos como Él, en unión con Él y con nuestro Padre Celestial. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su compañía. Espero que al finalizar esta clase, en unos minutos, nos puedan acompañar en el Ben Sígueme Express con mi amada hija Liz. Y también para que esta noche, como todos los domingos, a las 7 de la noche, nos puedan acompañar en la charla dominical. Les amo muchísimo, mis amados hermanos. Feliz día de reposo para los que me están viendo hoy domingo y feliz semana para todos los que durante la semana verán esta lección de Ben Sígueme. Les amo mucho. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ben Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.